una vivienda donde alguien vive. Entonces, ¿cómo tú partes de eso, de tu experiencia privada, de tu intimidad, a compartir esa intimidad, ¿no? Y a decirte, mi casa va a ser pública, y ahora sí, mi casa es, cuando uno dice, mi casa es tu casa, pero en este caso mi casa va a ser para cualquiera, para que quiera realmente te tengo que conocer. Dentro de la serie de narrativas que me puede proponer el espacio, a mí se me vinieron en principio dos cosas a la cabeza, y es primero mi posición frente a, o sea, reflejándome en el espacio, porque pues en un espacio que a pesar de que es vacío, pues no está vacío, es como es una densidad así súper fuerte que primero me hizo acordar un trabajo que hice hace rato acá, los agujeros negros. Entonces básicamente se dice que es un espacio que también estaría muy saturado de materia. La relación real con el público es ¿no? Como la misma relación que tiene la casa con nosotros de abrir las puertas, es esta relación de nosotros abrir nuestros experimentos a que el público también interpele con ellos en una relación como polifónica, más que no sé, como esta cosa dictatorial a veces de colgar una cosa y dejar ahí el significado para que se transmita solo, que finalmente a veces no existe ese lazo de comunicación, ¿no? Nuestras intervenciones son 3 cosas posibles de las múltiples que se pueden ocurrir en este lugar. Yo soy Ivonne Villamil, mi formación es en artes plásticas y visuales, también tengo un poco una especialización como en el campo de las exposiciones y de las artes visuales relacionadas con educación. Cabe decir que en la etapa de formación me interesé mucho más por el campo de las exposiciones que por la misma práctica artística, entonces estaba como siempre en contradicción estos dos terrenos, ¿no? Como la parte de formación en técnica y creación, y la parte como del ámbito exposición y circulación del arte. Recientemente en el Máster de Artes Visuales y Educación centré mi atención justamente como en esas relaciones de visibilidad de los proyectos artísticos contemporáneos y cómo lo reciben los públicos. Mi nombre es Julián Santana, soy artista plástico egresado de la Universidad Nacional de Colombia en el 2008. Después de mi graduación me interesaba mucho explorar intervenciones en espacio público y en espacios que generalmente están habitados por otras personas, o que generalmente viven personas ahí o trabajan personas ahí. El año pasado hice una intervención en un edificio histórico que es el Hotel Continental. Yo estaba pasando por el edificio y vi unas cajas fuertes y unas piezas históricas, y se me ocurrió que podía yo proponerles a la constructora. Entonces yo lo que hice fue un proceso de autogestión, digamos, en principio, y logré reactivar también ese espacio para pensar en su historia. Soy una artista plástica. Bueno, yo empecé a estudiar acá en Bogotá, en la Universidad Nacional, hice un semestre y después de eso me retiré, me fui a estudiar a Italia. En Italia, bueno, me enfrenté con otro contexto, otro espacio cultural y todo, y allá empecé a estudiar restauración y conservación de arte. Mientras estaba estudiando en Bolonia, me presenté para una beca en Inglaterra y me gané la beca y me fui a estudiar allá por 6 meses. Durante ese periodo, pues, fue como cuando me fui de acá. Entonces me enfrenté a todo un contexto totalmente diferente, a un modo de ver el mundo totalmente distinto. Yo venía con esa cuestión de la identidad, de la discriminación, de la alienación, y en ese momento dije, bueno, yo quiero plasmar cómo es que uno logra adaptarse a una identidad y logra como, sí, pues adaptarse a esa identidad porque tú quieres y a otra identidad simplemente porque te toca. En ese caso nosotros, pues todas las personas que estábamos ahí, para podernos adaptar a la cultura inglesa, habíamos tenido pues que empezar a hablar simplemente en inglés, porque pues si hablabas en otro idioma nadie te entendía, y pues empezar a hacer cosas muy de la cultura inglesa y de sus tradiciones para sentirnos más como
a gusto en el lugar, no tan extraño. Mis videos son como un proceso de experimentación y son como experimentos físicos de una teoría que yo tengo, como cuando uno escribe un ensayo, ¿no? Que tiene como esa tesis y ahora voy a desarrollar toda esa tesis. No le vaya a quitar, que no le vaya a quitar los están allá. O sea, no son de Armenia, pero están en Armenia, sí. Bueno, nada que me hace lo que había hecho en Portugal, etiquetas. Paraguay. Cuando él estaba abajo, el volado, Está ya sé, o sea, sí están en desnudo, pero con estas canales. Sí, o sea que no sé. Evidencia, no he visto que están en ¿Sí o no? Hay como disposiciones todas puestas porque no viene un poco como la faceta Listo. Ya le dijo. Y yo